Muy buenos días, que el Señor Todopoderoso te bendiga hoy, mañana y siempre, tu hermano y amigo en Cristo Martín. Bueno, hoy te voy a hablar de Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Este capítulo es muy sacado de su contexto, ya que la gente cree que aquí habla de un lugar inexistente, es decir, que habla de un lugar que está o que se encuentra después de la muerte. Le conocen como la cárcel, refiriéndose al purgatorio, ¿sí? Eh, pero esto no es así. Mateo capítulo 5, Jesús habla o enseña acerca del odio. Es decir, nuestro Señor Jesucristo le habla a los fariseos y les dice: oíste que se dijo en los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare pues será culpable de juicio. El Señor Jesucristo le dice esto a los fariseos porque ellos se creían tan perfectos, se creían que conocían al pie de la letra la escritura, el rollo, pero el Señor les dice: mas sin embargo yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano pues será culpable en el concilio. Es decir, ¿por qué dijo esto el Señor? Bueno, precisamente por eso. Porque estas personas se creían tan perfectos, se creían tan rectos, pero al mismo tiempo estaban enojados con Él. Al mismo tiempo había odio en su corazón. Entonces el Señor Jesucristo les habla de esto, y el Señor Jesucristo vino a reforzar o a dejar claro que la ley o las cosas de la ley eran mucho más serias de lo que la gente pensaba. Es decir, Él les dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. O sea, antes tenías que matar literalmente a piedras. Antes tenías que hacer esto y esto otro, pero ahora ya no es necesario, dice el Señor. Ahora, pues, tan solo con que mires, ahora tan solo con que pienses, con que desees la mujer de tu prójimo, ya estás cometiendo pecado. Entonces el Señor viene a decir que las cosas son mucho más serias de lo que se cree, ¿no? En el versículo 23 en adelante, el Señor comienza a decir: bueno, entonces si tú traes tu ofrenda al altar y ya estando ahí en el altar tú te acuerdas que tienes algo o que tu hermano tiene algo en contra de ti, pues entonces deja allí tu ofrenda. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano. O sea, en este lugar, en esta sinagoga, en este lugar donde se reunían, pues tenían un altar, y la gente iba y quería levantar las manos, darle adoración al Señor, pero tenían problemas con sus hermanos, ¿no? Con sus prójimos. Entonces el Señor les dice: deja eso ahí, ve y reconcíliate primero, ¿no? Ponte de acuerdo con él, con tu enemigo. ¿Por qué? Porque mientras estés en este caminar tienes que arreglar cuentas con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El adversario en la escritura se conoce de esta manera. Se conoce como el adversario, se conoce como el enemigo, se conoce como la serpiente antigua, se conoce como el chanclas, Satanás. Entonces el Señor dice: bueno, sabemos que se le dice el acusador. Entonces el Señor dice: bueno, si tú estás así, va a haber alguien que te va a acusar, va a haber alguien que te va a apuntar y te va a andar acusando. Y entonces, antes de que te lleve allá o te acuse allá conmigo, en otras palabras, diría el Señor, ¿no? Tienes que ajustar cuentas. Pero ojo, esto es aquí en la tierra, esto es aquí en vida. Entonces el Señor sigue diciendo: ponte de acuerdo con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque de lo contrario te vas a meter en problemas, te va a entregar al juez y el juez al alguacil, y entonces ahí vas a ser echado en la cárcel. Dicen las personas: ahí está, esa cárcel es el purgatorio. No,
No, cuando el Señor Jesucristo dice en el versículo 26 que de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo, aquí hay varios puntos que hay que analizar y habría que darnos cuenta de qué está hablando ahí. Yo les vengo diciendo de lo que sucedía en aquel tiempo, ¿sí? Y le agrego esto, según la palabra de Dios y según el marco histórico. Cuando los trabajadores, ¿sí?, no podrían o no tenían el modo de pagar la deuda a sus empleadores, tenían que trabajar gratis, ya sería la familia completa o solamente el hombre de la casa, ¿no?, de la familia. Pero si no tenía con qué pagar, entonces, o no tenían trabajo y no tenían dinero, al igual que estas personas que tenían problemas, eran echados a una cárcel. Y hasta que la deuda no fuera saldada, entonces no podrían salir de allí. Pero esta era una cárcel literal, no era una cárcel espiritual y no era una cárcel después de la muerte conocida como el purgatorio, no, para nada. Que es aquí donde está el problema de la gente que interpreta y cree de esta manera. Pero hay varios puntos, como les decía. Uno, en ese lugar, purgatorio, habría un altar, porque aquí habla de un altar, ¿sí? En ese lugar, purgatorio, se habla de que quien va a pagar la deuda es la persona que va allí. Escuche, quien va a pagar la deuda, cuando dice de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo, se refiere al que va allí, a ese lugar inexistente llamado purgatorio. Él es, la persona esa es la que va a pagar las deudas, no los que están fuera. En este caso la gente cree que los familiares son los que pagan esa deuda. La misa, por ejemplo, ¿sí?, las ofrendas, los rezos para que salgan las benditas almas del purgatorio. Pero la Escritura, siguiendo la corriente y siguiendo la lógica o la interpretación de nuestros amigos quienes creen en este lugar inexistente, los parientes son los que pagan esto. La Escritura dice que no debería de ser así, ¿no? Si esto fuera cierto, entonces quienes pagaran esto eran las personas quienes iban ahí. ¿Cómo pagarían una deuda estando allí adentro? En la cárcel, siguiendo la corriente de su interpretación. Entonces Mateo capítulo 5, del versículo 21 al 26, no habla por ningún lado de una cárcel en el más allá llamada purgatorio, no, sino que habla de algo real, en la vida real. Entonces cualquiera que tenga problemas con relaciones de amistad, puede tener, le puede afectar, ¿sí?, la relación con Dios al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si tenemos un problema con un amigo, con el vecino, por ejemplo, debemos de resolverlo antes de que la ira nos llegue, antes de que eso se empeore y entonces podamos morir así y vamos a tener problemas con el Señor, pero allá, en aquel gran día, el día del gran juicio. En la Escritura usted no va a encontrar ni una sola cita bíblica que nos hable directa o indirectamente sobre almas de las personas o sobre las personas mismas pasando por un lugar o llegando a un lugar llamado purgatorio, que es un lugar de fuego, y siendo purificadas la persona o el alma de las personas. Eso no lo encontramos en la Escritura por ningún lado. Así es de que Mateo capítulo 5 no habla de un lugar llamado purgatorio. No, para nada. Habla de casos reales, de cosas que suceden aquí y te podrán suceder después si llegas a morir y vas a la presencia de Dios con problemas. Es decir, la Escritura nos dice que ni los maldicientes, ni los ávaros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los borrachos. Y si usted también tiene problemas, es problemático, también le afecta. Así es de que ajuste sus cuentas con Dios, reconcíliese con el Señor, reconcíliese con su amigo o su enemigo, ¿sí?, o su prójimo, ¿sí? Entonces caminemos rectamente ante el Señor.
o para con el Señor. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, tu hermano y amigo en Cristo Martín. Bendiciones y hasta la próxima. No existe el purgatorio.